ciudad de Santa Fe quienes aspiran a una banca en el Consejo Municipal. En este caso tenemos en línea del espacio Soberanía Popular a Pablo Landó. ¿Cómo estás, Pablo? Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, para ir repasando lo que sucedió en el cierre de listas y tu confirmación como primer precandidato a concejal por el espacio de Soberanía Popular. ¿Cómo tomaron, cómo llegaron a esta decisión, Pablo? Bueno, en primer lugar, por la confianza y también eso lo que implica la responsabilidad de Carlos del Prade como referente de nuestro espacio en la provincia, y al mismo tiempo por una construcción colectiva que, como decimos siempre, todos los días estamos ahí, estamos muy, muy cerquita de la problemática que tiene hoy la población, sea esta desde lo básico como lo alimentario o la posibilidad de construirse un empleo, aunque sea por ahí en los márgenes de la economía popular, y a partir de ahí la necesidad de plantear cómo se construye empleo en la ciudad de Santa Fe a través del deporte, a través de dar una mano a la familia cuando aparece alguna situación de problemática de consumo, que lo hemos hablado en otras oportunidades, por el empuje de mucha juventud, que es parte de nuestra organización, que milita en las universidades, en la escuela secundaria, en institutos terciarios, del movimiento de mujeres, de músicos, de referentes de la cultura. Quiero decir, la nuestra es una lista que un poco, de alguna manera, viene de un recorrido de construcción social, de construcción comunitaria, y bueno, y también hace un recorrido que dice, bueno, necesitamos dejar de delegar, un poco poder aspirar a tener referencias propias, queremos ser parte, por lo tanto hemos convocado a distintos espacios a que se sumen. Ujú. Para esta oportunidad tenemos una alegría muy grande, que me acompaña en segundo lugar la compañera Elizabeth Durán, que es licenciada en enfermería, es enfermera del Hospital Vera Candioti, de una gran formación, es parte de un espacio que se han sumado provincialmente, pero con mucha fuerza en nuestra ciudad, eh, y que son los trabajadores de la salud, que en el contexto de la pandemia actual que venimos atravesando, y ni hablar lo que va a quedar de las consecuencias del escenario post-pandemia, son una voz sumamente autorizada para poder opinar sobre salud pública, para poder opinar sobre las necesidades de cómo se transforman las condiciones de vida y de trabajo de todo el personal de salud al que tanto le debemos, y tienen no solo una propuesta del sector, digamos, como trabajadores, sino a su vez una propuesta integral sobre el sistema de salud. Elisa me acompaña en segundo lugar, Ujú. me acompaña David Baigorria en tercer lugar, como referencia del pequeño y mediano comercio, la Cámara de Kioscos y Almacenes de Santa Fe. David es uno de sus representantes, un espacio que es heterogéneo, que nos parece muy importante, que son de esos sectores que necesitan inmediatas políticas públicas para poder sostener hoy su actividad, de referentes de organizaciones sociales de la corriente clasista y combativa, sus principales dirigentes. Bueno, y esto que te decía, el deporte, la juventud, las mujeres, eso es un poco nuestra propuesta, Ujú. anclada a la propuesta de Carlitos del Prade, que va a disputar, en unos días se va a terminar lo que hace a los trámites de conformación de listas a diputado nacional. Claro. Pablo, ¿cuáles son, si tenés que mencionarlos, para vos los dos o tres problemas principales que hoy encontrás en la ciudad de Santa Fe? ¿Cuáles serían? Mirá, nosotros queremos hacer una campaña donde queremos instalar, vos decís dos o tres, yo te diría uno. Santa Fe necesita de manera urgente crear empleo. Ujú. Ese es el problema central que está planteado en la ciudad. Muchos otros se desprenden de ese. A veces se ingresa a la discusión sobre, no sé, la problemática de la inseguridad, ¿no? O se ingresa, a los debates sobre la desigualdad social que atraviesa nuestra ciudad. El problema de fondo es que acá lo que está destruido desde hace décadas, y no hay una inteligencia colectiva de la dirigencia política para poner sus mejores energías, sus esfuerzos y sus ideas en cómo Santa Fe puede transformarse desde el punto de vista de recuperar su matriz productiva. Santa Fe, por distintas decisiones políticas de grupos de poder, ¿no?, ha quedado condenada de alguna manera a esta idea de ciudad solo administrativa, de ciudad estatal, Sí. donde hoy tenemos miles de jóvenes que aspiran de alguna u otra forma a ver cómo pueden llegar a algo del ingreso al empleo público, porque aquellos otros formadores y generadores de empleo, como es el pequeño y mediano comercio en sus distintos rubros y demás, en este contexto de pandemia ha quedado sumamente afectado
Con lo cual nosotros consideramos hoy que hay que poner el centro en cómo se genera empleo. Y generar empleo tiene que ver con recuperar y fortalecer la noción de lo público. Y cuando digo la noción de lo público, digo el Estado municipal, lógicamente articulando con la provincia, articulando con Nación, para poder, digamos, fortalecer la estructura municipal al servicio de este objetivo. Ujú, Digo en concreto, nosotros creemos que Santa Fe, por ejemplo, debe volver a mirar esta idea de pensar un frigorífico municipal, si lo tuvimos, ujú, y generó miles de puestos de trabajo. Incluso parte de su infraestructura, como ha quedado Ismael, existe. En ese lugar, en otro lugar, ¿cómo no vamos a poder tener un lugar, un frigorífico municipal que pueda desde ese lugar regular, por ejemplo, el tema de la carne? ujú, Y a partir de ahí generar trabajo. Solo decimos el puerto de Santa Fe es la llave para poder empezar a discutir otro tipo de ciudad. ujú. Insisto con esta idea, me habrás escuchado más de una vez, no como un problema del pasado, sino con la idea de que ya lo pudimos hacer, por lo tanto mirada desde una nueva perspectiva ecológica, sustentable, ambiental y productiva, sin antagonismo entre estos elementos, necesitamos potenciar el puerto público de la ciudad de Santa Fe, Andrés. Ujú. Ahí está la llave porque Santa Fe está en el vértice de lo que se conoce como la hidrovía, en el medio de toda esta discusión, Sí. y la navegación de barcazas, tenemos una ubicación estratégica para eso. Eso implica la posibilidad de que se generen pymes, miles de puestos de trabajo, que se pueda repensar la producción agropecuaria, la producción ganadera en manos de miles de pequeños y medianos productores, de agricultores familiares, de productores familiares. Quiero decir, hay que construir una voluntad mayoritaria que incluso trascienda la fuerza política para poder realmente tomar la decisión si queremos vivir una Santa Fe que se ordena alrededor de la generación de trabajo. Claro. Eso es lo que nos dice la gente todos los días, cómo se genera trabajo, porque vos fíjate que los ciclos económicos de alguna manera se modifican, pero tenemos una, digamos, una porción estructural de nuestras familias en la ciudad donde Ujú. no se mueve ese núcleo duro de desocupación, de pobreza e indigencia. Cuando las crisis son más duras, eso crece, cuando se atenúa, ¿no? Un poco, baja. Pero estructuralmente tenemos una parte de la ciudad que incluso habita en esas barriadas que son excluidas también de las políticas públicas. Santa Fe crece desigualmente de forma permanente y la obra pública en eso ahora, después de muchos años, vuelve a aparecer la posibilidad de una obra pública en la zona norte que ha anunciado el municipio, bienvenido sea. Ujú. Pero acá tenemos que ordenar y reorganizar desde el punto de vista de la generación de trabajo. Nosotros le queremos hablar a los pequeños y medianos empresarios, al comercio, como te decía, a los productores, a todos aquellos actores sociales de la ciudad que consideran que tenemos que desde acá ordenarnos. Y ahí viene el puerto público, el frigorífico municipal, pensar la obra pública desde la infraestructura que tiene el propio municipio de la ciudad. Mirá vos, Andrés, recuperar el banco municipal. Tuvimos un banco municipal. Ujú. Existen los recursos del propio personal activo y pasivo de los empleados municipales como para poder tener el capital de origen, para desde ahí poder financiar todos aquellos actores productivos de la ciudad, ni hablar de la posibilidad de que los trabajadores, los sectores populares puedan acceder a un crédito, poder acceder a la vivienda, poder salir de la situación que se vive. Digo esta idea, nos parece muy importante fortalecer esta idea de lo público, Ujú. fortalecer lo público para poder pensar otro modelo de ciudad. Claro. Pablo, me quedé pensando en lo del puerto, para potenciarlo, ¿qué trabajos se deberían realizar? Me imagino dragado, por ejemplo, para que ingresen barcos de mayor porte o algo de infraestructura dentro de lo que es el puerto en tierra, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que se debe apuntalar? Mirá, para que tengamos una idea, digo porque también acá ha habido varios proyectos que de fondo eran un negocio, Ujú, incluso inmobiliario, que tenían esta idea del nuevo puerto de Santa Fe para llevarlo a un espacio de mayor profundidad. Nosotros tenemos una característica, la provincia de Santa Fe, el polo agroexportador está concentrado en el sur de la provincia. No estamos hablando solo de puertos privados, estamos hablando de puertos extranjeros que están en manos de estados extranjeros. Digamos, acá hablamos de Louis Dreyfus, que es el Estado francés, de Kofus, que es el Estado chino, de Cargill, que es el Estado norteamericano. Esos son los que de alguna manera, junto con los dueños de la tierra, de las grandes extensiones de la tierra y del negocio de la exportación, son los que condicionan un modelo productivo como es el actual hoy. Yo decía Santa Fe, lo que tiene su puerto es absolutamente operativo, ya se demostró, incluso tuvo movimientos durante este año que ujú, fueron mínimos,
porque también sepamos, ya tenemos generaciones que no han visto nuestro puerto productivo, que el puerto hoy pasa por el shopping, pasa por el cine, pasa por el desguace de sus unidades de diques, que eran unidades productivas, ¿no? Y que permitían una mayor circulación y mayor infraestructura para que esto pueda ampliarse. Santa Fe, como te decía, está en el vértice digamos, del recorrido fluvial del Paraná de distintas profundidades. Santa Fe hacia el norte, la clave es la navegación de barcazas. Y la producción de barcazas es una industria básica generadora de muchos puestos de trabajo. Nosotros decimos, podemos construir, por ejemplo, un astillero municipal que construya la barcaza, cuya materia prima se desarrolla en la región. Esa navegabilidad de barcaza de Santa Fe hacia el norte y luego de Santa Fe para conectar la producción, si querés, hacia el sur de la provincia también, con mayor profundidad, nos permitiría a nosotros abaratar los costos de esto que te digo, de la producción agropecuaria, de la producción ganadera, de la producción arrocera. A través, te digo, no solo hay que decir, bueno, también habría que hacer un puerto en San Javier. No, con un simple muelle flotante, la producción arrocera de San Javier puede pasar a transportarse hacia Santa Fe y de Santa Fe conectarse con otras vías, en todo caso, si existe un mercado exportador. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que en San Javier la producción la hace George Soros. Claro. ¿No? Y ahí está, digamos, fíjate que cada paso que damos aparecen estos actores. Si el Estado y si lo público se fortalece en esto, se democratiza la tierra, su uso y tenencia, la producción y sobre todo se genera empleo. Cuando yo digo lo público, Andrés, refuerzo esta idea de lo público atado a la posibilidad de un Estado productor, regulador y demandante, ¿no? De producción y sobre todo generación de industria para que eso se transforme en empleo y podamos vivir un poquito más felices en Santa Fe y la región. Digo, el puerto es la llave de aquello que posibilita un desarrollo industrial local, genuino. Uno diría todo lo que está después de eso. Está la metalurgia, está la metalmecánica, está el propio comercio, está el propio transporte. Digo, bueno, Santa Fe fue ferroviaria, portuaria e industrial. Cuando charlamos con los viejos, con los abuelos y demás, nosotros acá tuvimos la FIA en Sauce Viejo. Digo esto porque también nos convence esta idea, bueno, pues esto es un problema del pasado. Claro, porque eso beneficia a determinados sectores. Si Santa Fe es industrial, realmente transformamos la matriz de nuestra ciudad y eso sobre todo tiene una perspectiva de futuro para miles y miles de familias que digo están atravesadas y están atrapadas hoy en esta situación. De ahí aparece el problema luego de la inseguridad, donde tenemos jóvenes que están atrapados en el consumo, incluso están expuestos al delito cuando no se puede acceder, como hemos charlado más de una vez, al deporte, a la cultura, al oficio, ¿no? Como digo yo siempre, los pibes tienen de forma más directa un arma y sustancias que un lápiz, un cuaderno o una herramienta de trabajo, digamos, ¿no? Claro. Y ese es uno de los grandes problemas. Ir a lo estructural, que es cómo se genera trabajo, para empezar a construir de alguna u otra manera un poquito más de felicidad y de perspectiva de futuro para los santafesinos y santafesinas. Ese ni más ni menos que nuestro objetivo, Andrés, y por eso lo hacemos con esta construcción social, comunitaria, con este arraigo barrial, y convocamos a la comunidad a empujar un poco en este sentido. Pablo, te agradecemos el contacto. Bueno, la campaña es larga, nos queda bastante tiempo, así que seguramente vamos a volver a charlar. Gracias por hoy, la seguimos pronto. Dale, Andrés, abrazo grande para vos y tu audiencia, a disposición. Un abrazo, Chau, chau. Pablo Landó es el precandidato a concejal del espacio de Soberanía Popular, uno de los espacios